Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Vamos a aclarar con algunos ejemplos más el concepto del campo eléctrico. Bien, en esta figura tenemos una varilla, el cual se lo frota, ¿no es cierto?, esta varilla, imagínense, y se carga positivamente, ¿no? Se carga positivamente con una carga Q mayúscula, y coloco acá a la varilla, ¿no es cierto? Ahora bien, entonces de la varilla, en este caso, emana o se origina, digamos así, un campo eléctrico, directamente actuando en este sentido, ¿sí? Ahora, imagínense, antes de colocar esta varilla en esta posición, digamos, acá se tiene una esferita que está colgando, imagínense, está colgando, ¿no es cierto? Esta esferita. Pero cuando acercamos esta varilla, frotada, si ustedes quieren, o cargada acá, ¿qué ocurre? Esta esferita, fíjense, va a tomar esta otra posición. Es decir, nuestras palabras se mueven desde esta posición que estaba inicialmente hasta acá. Y se queda estable en este punto, ¿no? ¿Por qué se queda estable? Porque está actuando precisamente un campo eléctrico orientado en ese sentido, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden darse cuenta también ya de la carga de esta esferita, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá notamos de que se está repeliendo con la carga que tiene la varilla, estaría actuando en ese sentido las fuerzas, también, ¿no? Orientando de esa manera, ¿no es cierto? Para definir esta figura. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Se conoce el campo eléctrico, vamos a asumir que es uniforme, cuyo valor es 2 por 10 a la 4 newtons sobre Coulomb. También se conoce el peso de esta esferita. Acá estamos tomando en cuenta que es de 0,5 newtons, ¿no? Además acá aclaramos de que la esfera está en equilibrio en esta posición, ¿no es cierto? La pregunta que nos planteamos es hallar la carga de la esfera. Además acá vale la pena hacer notar de que el ángulo que va a formar, en este caso la cuerda, esta es una cuerda, ¿no? ¿No es cierto? Es una cuerdita, para aclarar, a ver, acá indicamos, ¿no es cierto? Esta es una cuerda por si acaso, ¿verdad? Bueno, de esta manera, ¿no? Es una cuerdita. Entonces, cuando está en esta posición, el ángulo que hace con respecto a la vertical es 37 grados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo veremos esta carga Q? Es la pregunta. Haciendo la solución, vamos a realizar más antes el diagrama de cuerpo libre de la esfera, o de la esferita, como ustedes quieran. Y vamos acá a nuestra esferita, y vamos a definir nuestra referencia X positivo a la izquierda esta vez, positivo, y E positivo hacia arriba, ¿sí? Ahora, como estamos acá en un problema de estática, ¿no es cierto? Más antes utilizamos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, ¿verdad? Entonces analizamos las fuerzas que están actuando precisamente en el eje X. Y notamos de que esta tensión que está actuando de esta manera, su componente en el eje Y, antes, fíjense, las fuerzas que actúan sobre esta esferita, ¿cuáles son? El peso y la tensión en la cuerda, nada más. Pero además también actúa una fuerza eléctrica, ¿no? Porque hay una fuerza que lo está llevando precisamente a esta esferita, desde esta posición que estaba, precisamente en este sentido. ¿No es cierto? Entonces, en este sentido va a actuar una fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, esta tensión, descomponiendo en el eje X y en el eje Y, sus componentes son tensión seno de 37 y tensión coseno de 37, ¿verdad? Ahora, en el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este eje? Tensión seno de 37 menos la fuerza eléctrica, ¿no? Estos vectores están en sentidos contrarios, ¿no es cierto? Entonces, utilizando esta definición, va a ser igual a 0, ¿no? Ahora, ordenando esta ecuación, vamos a tener tensión seno de 37, fuerza eléctrica lo llevo al otro lado, con signo cambiado, simplemente queda de esta forma, ¿no? Vamos a llamar ecuación 1. De igual manera, sumatoria de fuerzas en el eje Y, esta vez en el eje Y, como estamos en un problema de estática, va a ser igual a 0, ¿no es cierto?
Las fuerzas que actúan es tensión coseno de 87 menos el peso de la esferita. Esto es igual a 0. Ahora lo vamos ordenando. Tensión coseno de 87, el peso lo llevamos al otro lado, con signo cambiado, va a aparecer con positivo, ¿no? El peso en el lado derecho. Ahora bien, analizando las ecuaciones, en este caso 1 y 2. Para hacerlo de manera más directa, vamos a dividir nuevamente, ¿sí? Dividiendo, indicamos la ecuación 1 con la ecuación, en este caso 2. ¿No es cierto? Más antes dividimos los lados izquierdo. Acá tenemos tensión 0 de 37, tensión coseno de 37. Entonces vamos a tener esta relación, ¿no? En el lado izquierdo. De igual manera, dividimos los lados derecho. Vas a tener fuerza eléctrica dividido entre peso. Aquí está. Fuerza eléctrica dividida entre peso. ¿No es cierto? Entonces notamos de que en el lado izquierdo se va a simplificar tensión, tensión, y la relación de seno de 37 sobre coseno de 37 es directamente tangente de 37, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido entre el peso. Ahora, la fuerza eléctrica también es igual, ¿no es cierto?, al campo eléctrico multiplicado por la carga, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, reemplazando esta formulita, tangente de 37 grados, en vez de la fuerza eléctrica, vamos a reemplazar por campo eléctrico multiplicado por la carga, dividido entre el peso. ¿No es cierto? Entonces, de esta relación ya podemos despejar precisamente la carga. Carga es lo que buscamos, ¿no? Despejamos carga, el peso va a pasar al otro lado a multiplicar, vamos a tener peso por tangente de 37, y el campo eléctrico E pasa al otro lado a dividir. Entonces, esta es la fórmula, ¿no es cierto?, donde vamos a reemplazar ya datos. Conocemos el peso, 0,5 newtons, tangente de 37, y el campo eléctrico es dato. Aquí está, 2 por 10 elevado a la 4, newton sobre coulomb, es un dato, ¿no es cierto? Entonces, analizando unidades, acá notamos que se va a eliminar newton con newton, ¿no? Y haciendo extremos y medios, coulomb va a subir al numerador. Haciendo esta operación, ustedes también pueden hacer, ¿no es cierto? El resultado que sale es 1,88 por 10 elevado a la menos 5 coulombs. Por tanto, este será el valor de esta carga, que está colgando precisamente de esa forma. ¿De acuerdo? Bien, para aclarar un poco más todavía, veremos este otro ejemplo relacionado con campos eléctricos. A ver, esta vez indicamos. Decimos, en la figura indicamos. Bueno, voy a dibujar acá una carga. Pues represento, a ver, dos cargas, ¿no? Una carga acá, ¿no es cierto? Y otra carga indico acá, en este punto. ¿Sí? Acá hay una línea, obviamente, entre ellos, ¿no es cierto? Ahora bien, la pregunta que planteamos es la siguiente. Vamos a tomar un cierto punto, este va a ser el punto, llamaremos el punto P. Bueno, está bueno, este es el punto P. Además, estas cargas las vamos a representar, fíjense, vamos a tomar en cuenta de que ambas cargas son positivas, carga 1 positiva, esta es la carga 2 también positiva, ¿no es cierto? Por otro lado, también se va a tener conocimiento de esta distancia entre estas dos cargas, desde acá hasta acá, ¿no es cierto? Se va a conocer esta distancia. Bueno, representamos con la distancia, indicaremos en este caso, llamamos distancia R, ¿no? Que será de esa forma. Ahora bien, con los siguientes datos, acá voy a tomar en cuenta estos datos para analizar este problema.
Bueno, entonces acá indico los datos con los cuales vamos a trabajar. Se va a conocer el dato de la carga 1, ¿no? Asumiremos que sea un microcodo, ¿no es cierto? También vamos a tener conocimiento de la carga 2, vamos a asumir que sea, para reemplazar directamente 2 microcoulombs. Por otro lado, esta distancia L también va a ser dada, ¿sí? Esta distancia L va a adquirir, indicaremos, el valor de 10 centímetros. Ya, el valor de 10 centímetros. Bien, entonces, conociendo los datos de estas cargas y conociendo esta distancia de separación entre ellas. Ahora, hasta este punto P, vamos a tomar en cuenta de que existe una distancia, diremos, X. Bueno, existe una distancia, indicamos X. ¿No es cierto? Ahora, la pregunta va orientada en el siguiente sentido. Decimos, hallar la distancia, indicaremos la distancia X, ¿no es cierto? En el punto P, indicamos, en el punto P, decimos, donde es nula, donde indicaremos es nula o la intensidad, más bien, la intensidad, indicaremos, del campo eléctrico, ¿no? Decimos del campo eléctrico, ¿sí? En otras palabras, queremos calcular esa distancia X, ¿no? Como estas dos cargas son del mismo signo, se van a repeler, ¿no es cierto? Y va a haber un espacio, además tomando en cuenta estos datos, es de 1 microcoulomb, es de 2 microcoulomb. Va a haber un espacio, o un punto más bien, acá en esta línea, ¿no es cierto?, donde el campo eléctrico se va a hacer 0 precisamente. ¿Sí? Y ese punto precisamente acá en el punto P. Ahora, ¿cómo llamamos esta distancia X? ¿No? ¿A qué distancia X de la carga 1, no es cierto?, ese campo eléctrico será precisamente 0. Esa es la pregunta que planteamos en este ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, para hacer notar de que el campo eléctrico en el punto P es 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos que utilizar la siguiente definición, ¿no? Decimos, en el punto P la condición es la siguiente. En el punto indicaremos P, ¿no es cierto? El campo eléctrico producido por esta carga E1 es igual al campo eléctrico, también en este lugar, producido en este caso por la carga 2. Es esta definición que tenemos que utilizar, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el campo eléctrico producido por esta carga Q1? Recordamos la formulita, la constante K, la carga 1, ¿no es cierto?, dividida en este caso entre la distancia X. Este es el campo eléctrico, E1, les repito, producido por la carga E1. Y representamos esta E1 de esta forma. La constante K, carga 1 dividida en esta distancia X hasta el punto P. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico producido por esta otra carga? Hasta este mismo punto P. Acá fíjense, para tener en función de X esta distancia, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Esta distancia desde el punto P hasta donde está esta carga, ¿verdad? Si conocemos esta R es dato, de esta R, fíjense, podemos estar esta X. ¿No es cierto? Ya estamos esta X, ¿verdad?
O sea, esta distancia, repito, desde esta carga hasta el punto P va a ser igual también a la distancia R menos esta distancia X. Por lo tanto, ya conocemos también la distancia. Entonces, ese campo eléctrico va a ser igual a la constante K, la carga 2 que produce el campo eléctrico. Perdón, esto es elevado al cuadrado, ¿no? La que me olvidaba es elevado al cuadrado. Este campo eléctrico, ¿no es cierto? Ahora bien, en el lado derecho, es decir, esta E2 es igual a la carga, perdón, la constante K, la carga 2, ¿no es cierto?, dividido entre la distancia. ¿Qué distancia? En este caso, R menos X, ¿no? R menos X, pero también elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, de acá notamos que en ambos lados está la constante K. Simplificamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar, en este caso, la carga 1 dividido entre la distancia X2. Esto es igual a la carga 2, ¿no es cierto?, dividido entre la distancia R menos X elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, nos queda esta expresión. ¿Qué conocemos? Conocemos las cargas, son datos. Conocemos esta distancia R. De esta ecuación, ¿cómo despejamos X? Acá está el X. ¿Cómo se puede despejar ese X? Despejamos correctamente ese X y el problema está resuelto. ¿Se entiende? ¿Qué tal? ¿Se animan a despejar la X de esta ecuación? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, esto es más que todo matemáticas, ¿no? La parte física ya está planteada, ¿no es cierto? Entonces, lo que haríamos más antes es, fíjense, yo lo haría de esta forma. Ahora, si alguien lo hace de otra forma, no hay ningún problema, pero la cosa es llegar al mismo resultado, ¿no es cierto? A ver, en primera instancia, fíjense, partiendo de esta relación. Acá colocaría R menos X al cuadrado, ¿no es cierto?, dividido entre X al cuadrado, ¿verdad? En el lado derecho tendría carga 2 sobre la carga 1. ¿Está bien hasta ahí? Ahora esta relación del lado izquierdo también se puede escribir como R menos X sobre X, ¿verdad? Pero ya sería todo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la carga 2 sobre la carga 1. ¿De acuerdo hasta ahí? Está correcto, ¿verdad? Acá R menos X al cuadrado sobre X al cuadrado. Es lo mismo que esto, ¿no? ¿Verdad? Ahora de acá, como se notarán, ya se puede despejar R menos X sobre X. Y al otro lado va a pasar con raíz cuadrada, ¿no? O sea, carga 2 sobre carga 1. Y acá la raíz cuadrada. ¿Está correcto? Ahora bien, en el lado izquierdo podemos tomar en cuenta R sobre X menos X sobre X. ¿No es cierto? Y esto va a ser igual a la carga 2 sobre la carga 1, acá en la misma raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces tendríamos a la vez R sobre X. Pero acá X sobre X directamente va a ser 1, ¿no? ¿No es cierto? Y esto va a ser igual a la carga 2 sobre la carga 1. Todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, despejando ya R sobre X. ¿Verdad? Esto va a ser igual a ¿qué? Tengo acá carga 2 sobre carga 1 en raíz cuadrada. ¿Sí? Y luego este menos 1 lo traigo al otro lado con más 1, ¿no? ¿Está correcto hasta ahí? Está correcto, ¿verdad? Ahora, sí, de esta relación, ¿no es cierto? Ya se puede despejar la X, ¿no? Despejando X, ¿qué vamos a tener? Va a ser igual a la distancia R
¿no es cierto? Acá la carga 2 sobre la carga 1 en raíz cuadrada más 1. ¿Está bien despejada la X? Está correcto, ¿verdad? Por lo tanto, esta distancia X está correcto, ¿no? Sí. Si hay algún error, me indican, por favor. Ya. Este valor de E desconocido, estamos hablando de 10 centímetros, ¿verdad? Carga 2 es conocida, nos indica que es en este caso 2 microcoulombs. Bueno, eso va a ser por 10 a la 6, ¿no? Coulombs. Y la carga 1 es 1, ¿no? 1 por 10 también, a la menos 6, perdón. ¿No es cierto? Acá también 1 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Todo esto está en una raíz cuadrada, ¿verdad? Y además acá tengo que sumar más 1. Este resultado, como ustedes notarán, bueno, acá se va a eliminar 10 a la menos 6 coulomb, acá 10 a la menos 6 coulomb se elimina, ¿no es cierto? Y este resultado nos va a dar en centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto es ese valor? De esa forma podemos calcular precisamente la distancia con respecto de la carga 1 hasta un punto P donde el campo eléctrico se va a hacer 0. Sabiendo que estas cargas son del mismo signo y se rechazan, ¿no? Va a haber un rechazo entre ellos. ¿No es cierto? No sé si están de acuerdo conmigo. El resultado es 4.1 centímetros. ¿De ese valor? Me vayan comprobando. Está bien, Inge. Ya, entonces fíjense, también de esta manera se pueden resolver problemas de campo eléctrico, ¿no? Pero siempre y cuando acá estas cargas sean de distinto signo. Porque se acuerdan, en los apuntes que les he enviado, ahí están las líneas de campo eléctrico, quisiera que hagan un repaso en los apuntes, ahí está. Entonces ahí está explicando con más claridad las líneas de campo eléctrico. Entonces tomando en cuenta esa situación, ¿no es cierto? Para que suceda acá, para que suceda este hecho de que en un punto el campo eléctrico sea 0, directamente se debe igualar estos dos campos eléctricos. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Y bueno, de esta manera, bueno, realizamos simplificaciones, hacemos el análisis matemático y llegamos al resultado final. ¿De acuerdo? Bien, también vamos a referirnos al concepto de la ley de Gauss, la cual está bastante relacionado con la parte de electrostática, ¿no es cierto? Y del flujo eléctrico, ¿no? A ver, entonces, acá, bueno, vamos a realizar directamente un ejemplo para ir explicando esta parte de la ley de Gauss, ¿no? Indico. Una esfera metálica de paredes delgadas, una esfera metálica, indicaremos, de paredes delgadas, enseguida voy a hacer la figura, de paredes, indicaremos delgadas, ¿no es cierto? Tiene, diremos, tiene 25 centímetros de radio, ¿no es cierto? Indicamos de radio. Y lleva una carga exterior, indicaremos, y lleva una carga
lleva una carga exterior, o sea, en la parte de afuera, ¿no? Exterior, indico, de 0,3 de 0,3 microcoulombs, ¿no es cierto? Ahora bien, la pregunta es, hallar el campo eléctrico, allá indicamos el campo eléctrico, ¿no? Inciso A, vamos a tomar en cuenta en dos situaciones. Decimos dentro de la esfera, dentro de la esfera, ¿no es cierto? E inciso B, nos planteamos una otra pregunta. Allá el campo eléctrico, diremos, a 4 metros del centro indicaremos de la esfera. Bien, entonces analizando este otro ejemplo, con esta vez vamos a aplicar también al campo eléctrico, pero relacionado con la ley de Gauss. Definimos de la siguiente forma. A ver, pues antes, como les indicaba, voy a dibujar precisamente esta esfera, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? A ver, algo así, ¿no? Bueno, esta forma más o menos, ¿no? Imagínense, esta es una esfera, y lleva nos indica una carga exterior. ¿Qué significa eso? De que la carga va a estar por afuera, ¿no? Significa eso, ¿no es cierto? Esta es la carguita que está por afuera. Vamos a asumir que es una carga positiva. Bueno, indicamos entonces, esta es la carga que tiene, ¿no? Les repito, en el exterior, no en el interior, ¿no? En el interior no hay ninguna carga. En la parte exterior es donde se tiene precisamente esta carga, ¿no? Entendemos el enunciado de esta forma. Pero además, también nos da a entender de que el radio, ¿no es cierto?, de esta esfera, indicaremos R, es de 25 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, los datos con los cuales contamos son, bueno, acá voy a copiar los datos, ¿no es cierto? Precisamente se conoce este radio, ¿no? Este radio nos indica que es 25 centímetros. Por otro lado, esta carga Q que tiene esta esfera, pero les repito, en la parte exterior, nos indica que es 0,3 microcoulombs. ¿Qué datos más tenemos? Nada más. Y nos pide que hallemos el campo eléctrico dentro de la esfera. ¿Cuál será el campo eléctrico dentro de esta esfera? Adentro, en la parte interna. Respondemos al inciso A. ¿No es cierto? Para hallar este campo eléctrico vamos a acudir a la ley de Gauss, ¿no es cierto? Indicamos de la ley de Gauss, ¿no? ¿Qué indica la ley de Gauss? Nos indica de que la constante de permitividad, en este caso hablamos de E sub 0, multiplicada por una integral cerrada del campo eléctrico, multiplicada en forma escalar con un diferencial de área. ¿Sí? Esto es igual a la carga, ¿no es cierto? Además acá se hace notar de que esta E es campo eléctrico y acá el diferencial de área también en este caso es un vector. Esta es la ley de Gauss. O también esta ley de Gauss se puede directamente expresar, ¿no es cierto? Acomodándolo a nuestro problema como E sub 0. ¿Qué es E sub 0? Es la constante de permitividad, ¿no es cierto? Les repito, vayan repasando los apuntes, ahí está bien explicado esta E sub 0. ¿Qué valor tiene? ¿No es cierto? Entonces, en forma de magnitud,
la ley de Gauss se convierte en la constante de permitividad, acá la E, campo eléctrico. Directamente acá, fíjense, como es un diferencial de área, acá está con S, significa superficie también. Inmediatamente coloco acá área nada más, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la carga. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos pide el campo eléctrico. De acá entonces despejo el campo eléctrico, ¿no? La E. Despejando vamos a tener, bueno, la carga está en el lado derecho, ¿no es cierto? Y al campo eléctrico está multiplicando constante de permitividad y el área. Por lo tanto, al otro lado van a pasar a dividir. Esta es la formulita que se tiene, ¿no? Pero acá se hace notar lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasa con la carga en la parte de adentro, en la parte interna? Porque al principio estamos diciendo de que, fíjense, repasando el enunciado, lleva una carga exterior de 0,3 microcoulombs. O sea, no nos habla nada de, de la parte interna. Es que, ¿qué dice esto? Que acá dentro de la esfera está vacío, no hay ninguna carga. Acá, fíjense, tampoco hay una carga por la parte interna, repito. Solo está por la parte de afuera. Ahora, como no hay ninguna carga acá dentro, ¿verdad? Y nos pide que hagamos el campo eléctrico dentro de la esfera, entonces esta carga precisamente va a ser cero. ¿Sí? Ahora, si esta carga acá dentro es cero, ¿verdad? Entonces, ¿en qué afecta a esta ecuación? Entonces, por lo tanto, fíjense, si esta carga es cero, cero dividido entre cualquier elemento es cero, ¿no ven? Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico en la parte interna precisamente va a ser cero. Entonces, esta sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Se entiende? Ahora bien, respondiendo al inciso B, donde nos pide que hallemos el campo eléctrico a 4 metros del centro de la esfera, nos dice. ¿No es cierto? Entonces, a ver, acá este dato lo voy a mover un poco abajo. Esta es la carga, 0,3 microcoulombs. Ahora bien, fíjense, acá tenemos el radio R. Este es el radio R, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos plantea es, a 4 metros del centro de la esfera, dice, ¿no? Este es el centro de la esfera, ¿no es cierto? Es a 4 metros, fíjense, acá si vamos tomando en cuenta esta distancia, vamos a asumir que la distancia, fíjense, hasta acá, ¿no es cierto? Desde este punto, repito, hasta este punto, y si ustedes quieren llamarlo el punto P, no hay problema, acá queremos calcular el campo eléctrico. Esta distancia hasta acá va a ser ¿cuánto? Pues necesitamos desde acá nada más, ¿no? Esta distancia necesitamos, desde acá hasta acá. ¿Sí? Llamaremos distancia D. ¿No es cierto? ¿Cómo se puede hallar la distancia D en este caso? Es decir, desde la parte exterior de esta esfera, ¿no? Desde acá, donde está cargada, ¿verdad? Hasta este punto. ¿Cuál es la distancia D? Esa distancia D se puede hallar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Respondiendo ya al inciso B, ¿no es cierto? Decimos, hallando indicaremos distancia D, ¿no? Pero como tenemos esta información de que la distancia desde el centro de la esfera hasta 4 metros, nos dice, ¿no ve? Entonces, es obvio tomar en cuenta de que toda esta distancia, fíjense, desde acá, a ver, espero que se entienda esta figura, desde esta parte, hasta esta parte, ¿no es cierto? Les repito, toda esta distancia, ¿verdad? Es de 4 metros. Pero ahora lo que me interesa a mí es esta distancia D nada más. Porque sabemos que la carga está en la parte de afuera de esta esfera. Entonces, para hallar esa distancia D, ¿qué es lo que hacemos? Esta distancia D, ¿no es cierto? Se puede calcular directamente con la relación de 4 metros, o sea, la distancia total desde el centro hasta acá, y restando el radio, ¿no? Menos en este caso B. Por lo tanto, esta distancia va a ser igual a 4 metros, ¿no es cierto? Menos
Esta R nos indica que es 25 centímetros, llevando a metros es 0,25 metros. ¿Verdad? ¿Cuánto es esta diferencia? Haciendo operaciones. Sale 3.75, ¿no? Pero hablando de metros. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, una vez que ya tenemos ese valor, ¿no? Entonces vamos a acudir, en este caso, a la fórmula del campo léxico, que traducimos por tanto, ¿no? El campo eléctrico hasta el punto P, es decir, hasta este punto, ¿no? O sea, desde la parte exterior de la esfera, va a ser igual a la constante K, ¿no es cierto? A la carga, dividido en este caso entre la distancia D al cuadrado. Por lo tanto, este campo eléctrico va a ser igual, esta constante K sabemos que es 9 por 10 elevado a la 9, Newton por metro sobre el coulomb cuadrado. Esto es igual, bueno, multiplicado por la carga. ¿Pero cuál es la carga? 0,3 microcoulomb. En otras palabras, 0,3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, ¿verdad? ¿No es cierto? Y dividido en este caso entre la distancia. Y esta distancia, bueno, ya tenemos en metros, es 3.75 metros, pero además elevado al cuadrado. De esta forma, entonces, se puede hallar este campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces hacemos los cálculos respectivos. ¿No es cierto? No sé si coinciden conmigo. Yo obtengo, a ver, 192 Newton sobre coulomb. ¿Está correcto? ¿Ven el resultado? Está bien, Inge. Bien, bueno, entonces de esa forma aclaramos este concepto de electrostática, ¿no? La próxima clase vamos a ver también algunas partes importantes más de este tema, ¿no es cierto? Y luego estaremos programando ya la fecha del examen de recuperación, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora, jóvenes. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, chao. ¿Cuál examen?